Buenos días a todos, buenos días a todas. Espero estén ya listos para recibir palabra. El Señor nos ha bendecido con un nuevo día. Vamos a darle gracias y vamos a encomendarnos para su dirección en este estudio, en este devocional de hoy. Padre, yo te doy gracias una vez más, Dios nuestro, porque tú nos has concedido un nuevo día. Nos has permitido ver un nuevo comenzar en nuestra vida. Tu misericordia es nueva para nosotros, fresca para nosotros esta mañana. Te agradecemos, Señor, que nos hayas concedido este nuevo día. Y ahora, Señor, que vamos a estudiar esta porción de tu palabra, pido que sea tu Espíritu Santo tomando control de todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi mismo espíritu, Señor. Señor, que traigas a memoria versículos y pasajes que pues se relacionen y respalden lo que nos dice aquí tu palabra. También pido que, Señor, prepares tú cada corazón de los oyentes, que sea como tierra fértil, que traiga esta palabra convicción, que traiga esta palabra ánimo y que traiga consuelo donde consuelo es necesario, para que así tu pueblo sea edificado y tú, Señor nuestro, seas solamente tú glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias ahora. Amén, amén. Bueno, es un nuevo comenzar y ahora esta porción de la palabra en 1 de Pedro, en el capítulo 3, pues empieza hablando acerca de los deberes conyugales en la relación de los creyentes con su marido y su mujer. Vamos a leer unos 3 versículos y luego vamos a continuar, 2 versículos y continuamos. Dice aquí: asimismo, vosotras mujeres. Noten que primero, tanto Pedro como Pablo, cuando escribe acerca de la relación en el matrimonio, primero siempre se refiere o se dirige a las mujeres y les dicen lo mismo. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Dice aquí primeramente, se dirige a las mujeres casadas que son creyentes y lo primero que les dice, como dije anteriormente, es que se sujeten o, en otras palabras, se sometan a la autoridad de sus maridos. Qué difícil es para algunas mujeres, inclusive para cualquier persona, es someterse o sujetarse. Anteriormente hemos estado viendo cómo Cristo mismo se negó a sí mismo y se sometió a la voluntad del Padre. Vimos también cómo a nosotros se nos dice que como ciudadanos en la sociedad en que vivimos nos sometamos a las autoridades que han sido instituidas por Dios. Ahora aquí lo trae más cerca, viene a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, por decir, para que apliquemos esta palabra y así honremos a Dios. Nos dice aquí claramente que se sometan, que se sujeten a sus maridos. Y digo, qué difícil, ¿verdad? Es sujetarse o someterse. Pero cuando la esposa se sujeta a su marido, a la autoridad que Dios estableció, está honrando a Dios. Porque desde el principio de la creación, Dios creó al hombre y después del hombre creó a la mujer como su ayuda idónea. Dios estableció desde el principio al hombre como cabeza de la familia, como cabeza de la mujer. Y Pablo en Efesios 5, si van ahí conmigo, Pablo nos dice a las mujeres igualmente, empezando en el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, a nadie más, a ningún otro hombre, sino a tu propio marido. Hermano, hermana, aquí nos dice claramente, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero lo que dice enseguida nos pone en claro cómo es que cuando se someten al marido, se someten al Señor. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea que cuando una mujer se somete
a su marido, a la dirección, a la autoridad de su marido. Es ella obediente a la palabra de Dios porque se está sometiendo a la que Dios estableció. Y continúa Pablo aquí diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y luego dice, en todo. Y dirás, pastor, ¿en todo me tengo que someter a mi marido? Bueno, aquí dice en la palabra de Dios claramente que en todo. Yo te aseguro que si tú das un ejemplo sometiéndote a tu marido, como nos dice, volviendo a nuestro estudio de Pedro, Pedro les dice que se sujeten a sus maridos, pero con un propósito. Lo primero que ella aquí menciona es que puedan ganar a sus esposos, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Quizá algunos de ustedes no eran cristianos cuando se casaron y la mujer vino a conocer al Señor como es de costumbre. Cuando yo empecé en el Tecolote hace muchos años, en el 81, casi puras mujeres asistían a los estudios pero hubo una ocasión en que una señora pidió oración por su esposo que estaba enfermo y me pidió que se iba a orar por él. Entonces, pues nos encomendamos al Señor, oramos, llevé aceite y después del estudio fuimos a su casa, oramos por él y le pedí que si me permitía orar por él. Lo ungimos con aceite, le pedimos al Señor que lo sanara y resulta que el Señor se glorificó y lo sanó. Y él le dijo a otros hombres y empezaron a llegar más hombres. Pero normalmente, tanto en la cultura, en el tiempo de Pedro, como en la cultura mexicana también, la mayoría de las veces vemos que las esposas, las mujeres, son las que vienen al Señor. Y aquí Pedro está diciéndole para que también los que no creen, como dije, quizá estés casada con alguien que no cree y tú viniste al Señor o por alguna razón te casaste con un incrédulo. Pero aquí Pedro está diciéndonos claramente que se sujeten para que con su conducta, como creyentes, dicen, sean ganados sin palabras. O sea, como creyentes, las mujeres que verdaderamente se han entregado a la dirección del Espíritu Santo, han recibido a Jesús, han nacido del Espíritu, tienen otra conducta que demostrar, porque es el Espíritu Santo el que las lleva, porque por ese amor, por esa paciencia, por esa mansedumbre y esa sumisión que es tan difícil que una mujer pueda demostrarle a su marido, puede ganarse a su marido más que predicándole palabra. Hay veces que las mujeres pues le hablan a sus maridos. En mi caso yo fui primero el creyente en nuestro matrimonio. Yo fui el primero que me entregué, pero había ocasiones en que los maridos me decían, es que nomás me está ajerando con la palabra y mírala, si viera pastor cómo se porta en la casa. Ahí nomás para que se lleven un aviso, ¿no? Así entonces les decía, como les decía anteriormente, es con el amor, la paciencia, con mansedumbre y obediencia, es como van a ganarse a sus palabras, a sus maridos, no predicándoles palabra, sino con hechos, porque como decimos, hablan más los hechos que todas las palabras. ¿Cómo te comportas? Con una conducta casta y respetuosa. Aquí nos dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es la manera en que Pablo nos dice que las mujeres deben comportarse con sus maridos en la manera en que glorifiquen a Dios. Pero también hace referencia a la manera en que se visten, a la manera en que
como se presentan externamente. Pedro les dice claramente aquí: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Quizá en ese entonces, en la cultura, se usaban esos peinados como ahora ya. Yo me acuerdo en los 60s, esos peinados que eran unas como colmenas de abeja, o peinados ostentosos. Yo no sé cómo se peinaban en el tiempo de Pedro, pero es más importante lo interior. Aquí habla de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Y no digo que eso no está bien. Si tú tienes la manera de pagar para que te peinen, peínate. Si tienes que pintarte, píntate. Un pastor dijo una vez, si la que viene siendo, si la granja necesita pintarse, pues que la pinten. O si la casa necesita pintarse, píntenla, ¿verdad? Pero ¿qué caso tiene que una casa esté pintada bien bonita por fuera, pero por dentro se está deshaciendo o está llena de basura? ¿De qué sirve eso? Lo interior es lo importante. Los vestidos lujosos, los peinados ostentosos, los adornos de oro, no digo que no debe ser. Y Pedro lo que les dice, ¿saben qué? Preocúpense más en lo interior. Preocúpense más, cuiden más bien de tener aquella conducta, aquella manera de ser interior que demuestre que Dios ha obrado en sus corazones. Dice claramente, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es, dice, de gran estima delante de Dios. O sea, que cuando una mujer se comporta en una manera, con una conducta, así como dice, afable, apacible, y como dije anteriormente, demostrando amor, paciencia, mansedumbre, pues verdaderamente no solamente agrada al marido, sino más bien Dios está viendo la manera en que su hija se conduce claramente, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. A veces que me ha tocado pues hacer, que será, consejería con personas, mujeres que están casadas. Les decíamos, ¿saben qué? Pues se casó con un inconverso, pues ore y busque que el Señor haga la obra, pero la manera en que se conduce lo puede acercar a Dios o lo puede alejar más de Dios. Porque si decimos, no, pues es que mi esposa es cristiana, pero ¿vieron cómo se porta en la casa? Yo le doy gracias a Dios que no tengo nada de qué quejarme. Cuando Dios cambió a mi esposa, verdaderamente la transformó. Tardó 6 meses para quitarle el cigarro, ¿verdad? Pero en el corazón se lo transformó. Ya les dije un secreto de mi esposa. Bueno, continuando aquí, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, dice claramente. Así deberían de conducirse como era Sara y como aquellas mujeres que se sometían a sus maridos, pero dice, sin temer ninguna amenaza. No debes de temer ninguna amenaza de tu marido, porque tu marido debe de cuidarte, tu marido debe de valorarte, tu marido también debe saber que eres una hija de Dios. Y aquí Pedro continúa ahora hablándonos a los maridos. Hace muchos años escuché una frase donde decían, o sea, un marido se quejaba de su esposa, pero dice que se sometan, te tienes que someter. Y dijo un pastor, pero a él no le toca eso es para ella. Lo que te toca a ti, aquí viene, marido. Y dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Vivir con ellas sabiamente implica poner mucha atención a sus necesidades. Hay veces que mi mujer necesita que la deje sola, que le dé espacio, pero hay veces que ella necesita que esté allí todo el tiempo con ella, que esté
para apapacharla, para consolarla si está pasando por alguna pues situación difícil o tristeza X, que seamos sensitivos a sus necesidades, porque dice aquí claramente, vosotros maridos igualmente, o sea, también nosotros vamos a tener cuidado de ellas, de hacer lo posible para que ellas también estén pues bien. Dice, dando honor a la mujer. ¿Cómo, pastor, que vamos a honrar a la mujer? Si la mujer tiene que honrar al hombre, pues cuando tú honras a la mujer, pero dice como a vaso más frágil, dice claramente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Sabemos que las mujeres físicamente son más débiles. Las mujeres, hay tiempos en su vida en que están emocionalmente como bien frágiles. Hay que tener cuidado con ellas. Y ustedes saben a lo que me refiero. Hay días en que les puede decir, buenos días, mi amor, ¿qué tiene de bueno este día? No, aquí no pasa eso. Pero la verdad es esto. Hay temporadas en que debemos darles su tiempo. Hay temporadas en que debemos apapacharlas. Hay temporadas en que debemos quedarnos callados. No porque seamos temerosos de algo, no, simplemente darle su espacio, pero también saber cómo levantarlas, animarlas. Dice aquí claramente, como a vaso más frágil. Como dije anteriormente, las mujeres son más frágiles, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Y muchas veces también podrían ser más frágiles espiritualmente, aunque yo he visto que la mayoría de las veces las mujeres son las que son más maduras espiritualmente. En mi casa no más allá. Bueno, volviendo aquí. Entonces, dice aquí, como a vaso más frágil, y otra cosa que dice, me encanta compartirlo cuando me toca hacer bodas, y como a coherederas de la gracia de la vida. O sea, yo soy hijo de Dios, mi esposa es hija de Dios, y lo que yo haga con mi esposa le voy a dar cuentas a su papá, mi papá. Amén. Es lo que les digo. Dice entonces, como a coherederas de la gracia de la vida, y lo que nos dice después es, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando nosotros tenemos algún tipo de fricción, desacuerdo o pleito en nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestra esposa, puede causar que esto estorbe nuestras relaciones, no solamente con nuestra esposa, sino en nuestro tiempo de oración con Dios. Por eso debemos de tener cuidado. El matrimonio es algo que Dios instituyó desde el principio, cuando dice, por esta razón el hombre dejará a su madre y a su padre, se unirá a su mujer, y los dos ya no van a ser dos, serán uno, claramente. Entonces debemos de tener cuidado. Quiero leer en Efesios también lo que Pablo nos dice a los maridos, para que pongamos atención, porque verdaderamente necesitamos aprender. Yo tengo 50 años casado, 51 años con mi esposa, y necesito aprender todavía o ser recordado. Y nos dice aquí a los maridos, después de haberles dado instrucción a las mujeres, dice, maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dice aquí, y se entregó a sí mismo por ella. Te pregunto, ¿estás, o más bien dicho, estamos, me incluyo, haciendo esto? ¿Estamos entregándonos por nuestra esposa? ¿Estamos verdaderamente poniéndola a ella primero? Muchas veces no lo hacemos. Jesús mismo, nuestro Señor, nos dio el mejor ejemplo a seguir. Él se negó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo hombre, y estando en la forma de hombre, dice, sufrió la muerte de cruz.
Él se entregó todo, su cuerpo para hacer el sacrificio, su sangre para hacer libación por nuestros pecados, por la iglesia. ¿Qué es lo que estás dispuesto tú a hacer por tu esposa? ¿Negarte a ti mismo? Necesitamos hacerlo. Dice aquí claramente, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vemos que Dios nos llama como maridos no solamente a ser los proveedores para nuestra esposa, no solamente ser los protectores de nuestra esposa, sino también los sacerdotes, los líderes espirituales en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Aquí habla que se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, somos santificados, somos limpios, purificados también. Y dice que hagamos eso, porque finalmente dice, Cristo hizo esto para presentar a su propia iglesia como su novia gloriosa, por decir, ¿no? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Ahora, para cerrar, les pregunto, ¿verdaderamente estamos haciendo esto? Para que esto verdaderamente, lo que acabamos de leer, sea efectivo, es necesario que Jesús sea el centro de nuestro matrimonio. La palabra de Dios nos dice que un cordón de 3 tiras no se deshace. Está el marido y la mujer, cuando se unen en Cristo, son 3. Un cordel de 3 lazos, ¿no? De 3 hilos. ¿Está verdaderamente Cristo siendo el centro de tu familia? Y me recuerda ahorita el Señor, y vamos ahí para cerrar, a Mateo 7. En Mateo 7, hablando de lo que acabamos de leer ahorita, en el versículo 21, primero dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y luego continúa hablando acerca de nuestra casa, de nuestro hogar. Pero puedes llevarlo bien a la intimidad de tu matrimonio. Cualquiera pues que me oyese estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, que es Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Te pregunto, aquí habla de esa roca es Jesús. En el versículo 21 dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es necesario que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra familia,
el centro de nuestro hogar. Pero más que todo, es necesario que Cristo sea el centro de tu propia vida personal. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, si nunca has depositado tu confianza en Él, en su obra redentora en la cruz como pago total por tus pecados, cuando Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por ti y por todo el mundo, hoy yo te invito a que le recibas, a que confíes en Él y que pues le des esa oportunidad de demostrarte cuánto te ama. Porque de tal manera nos dice la palabra en Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda o no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo por medio de Él, sino para que el mundo fuese salvo. Para salvar al mundo envió a Jesús. Y si tú recibes a Jesús como tu Salvador, tú puedes ser parte del pueblo de Dios. Cristo vendrá a ser el centro de tu vida, y si estás casado, tu matrimonio tendrá a Cristo como la roca. Así es que si tú quieres recibir a Jesús, yo te hago esta invitación. Haz esta oración. Es una oración sencilla que parece simple, pero tiene poder para salvación y para vida eterna. Repite conmigo. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que siendo Dios en el cielo dejaste tu gloria y viniste a la tierra como el Padre te envió, a morir por todos los pecados del mundo y por mis pecados. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento y te confieso todo pecado. Te pido perdón y te pido que cambies mi corazón, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me rindo a ti. Me entrego completamente. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder obrando en mí para vivir mi vida para ti. Yo por fe te recibo y por fe creo con todo mi corazón que tú me recibes. Y Padre, yo te doy gracias porque ahora puedo decir que soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, la palabra de Dios nos dice que has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu. Anteriormente era meramente una criatura natural, una criatura carnal, pero cuando recibes a Jesucristo como tu Salvador, pasas a ser un ser espiritual. Segundo de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eres un hijo de Dios, parte de su reino ahora, parte de su pueblo, y un día estarás con Él por la eternidad. Quiero animarte a leer la palabra de Dios. Te invito a que la palabra de Dios, que es la comida espiritual, la comas o la leas diario. Diario alimenta tu ser espiritual. Es necesario conocerle, y para conocerle tienes que pasar tiempo con Él en la palabra. Yo te recomiendo que leas el libro de San Juan. Es el cuarto libro de los evangelios, y ahí vas a conocer quién es Jesús, quién es el Padre que lo envió y quién es el Espíritu Santo que ahora mora en ti. El Dios triuno, Elohim. Ahí lo conocerás. Lee todo San Juan y después te invito y pues te animo a que leas el libro de Romanos también. Ahora, es necesario pasar tiempo con Dios. En el tiempo de oración tú hablas con Él. En el tiempo de lectura de la palabra
Él te habla a ti. Así es de que también en el tiempo de oración, un día de repente vas a ver que el Señor te habla, vas a oírlo como en pensamiento, una voz que es audible en lo espiritual y te vas a gozar. Como dije anteriormente, para conocer a alguien es necesario pasar tiempo con esas personas. Amén. ¿Qué mejor que pasar tiempo con tu Creador y con tu Padre espiritual ahora? Permítame. Otra cosa que es necesario hacer es, eres parte ahora de la familia de Dios. Congrégate con tus hermanos. Te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center, ahora en la calle Ensenada número 7. En este tiempo de pandemia, pues se ha limitado un poco el asistir, pero te invito a que vayas y te regocijes. Es un lugar donde se enseña la palabra de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Se enseña de acuerdo a lo que la palabra nos dice en su contexto y aún buscando en lo que como vimos, diferentes referencias y así para que el Espíritu Santo te hable y sigas creciendo espiritualmente. Es un lugar donde se alaba en espíritu y en verdad y se le da libertad al Espíritu Santo para dirigirte en tu tiempo de alabanza y adoración a Dios. Es un lugar donde queremos verte y conocerte y que crezcas junto con nosotros. Te invitamos, Koinonia Christian Worship Center, a un lado de los Tacos 2000, entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. Ahí estamos. Otra cosa que quiero pues enfatizar es el bautismo. Esta pluma la uso como referencia del nivel de agua. El bautismo implica sumergirse. La palabra bautismo significa sumergir. Cuando nosotros nos bautizamos, nos identificamos con la muerte de Cristo. Somos sepultados juntamente con Cristo. Cuando salimos del agua, nos identificamos con su resurrección. El paso de obediencia que un cristiano da es que manifiesta externamente con hechos que él desea internamente y externamente vivir para Dios, vivir para Cristo. Y dirás, pastor, pero a mí me bautizaron cuando tenía 3 meses. ¿De veras? ¿Te sumergieron o te mojaron el copete? La palabra de Dios es clara. El bautismo debe ser voluntario. A mí me mojaron el copete y yo ni cuenta me di, como dijo Arjona. Así es de que te invito, bautízate en la fe. Sé tú bautizado, sumergido, identificado con Cristo. Lo último que quiero decirte también es, habla con otras personas y diles lo que Dios ha hecho por ti. No te avergüences, no tengas temor, Dios está contigo. Ahora quiero hacer una invitación a todos aquellos que han caminado con Dios en el pasado, pero se han apartado, se han involucrado en algún pecado y pues como en una espiral se han ido de bajadita como un embudo. ¿Saben una cosa? Ya no continúen ahí. Yo te insto, te exhorto a que vengas de nuevo al Padre. No mueras en tu pecado. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que la venida de nuestro Señor ahora está más cerca que nunca. No mueras en tu pecado, que no te encuentre allí. Vuelve al Padre. El hijo pródigo se apartó de su padre, se fue al mundo y terminó en un chiquero, dándole de comer a los cerdos y empezó a comerse la comida de los cerdos, las algarrobas. No llegues a ese punto. Al hijo pródigo le cayó el 20 y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que necesitas tú para que te caiga el 20? Vuelve al Padre. Si tú quieres volver, al igual que el hijo pródigo, ve al Padre, ven ahora y dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Cristo
he contristado a tu Espíritu Santo y ahora me arrepiento y te pido perdón y por fe yo recibo tu perdón. Te pido que me laves de nuevo con la sangre preciosa de Jesús, que me llenes de nuevo con tu Espíritu Santo y que vuelvas a mi corazón ese gozo de tu salvación. Yo por fe, una vez más, te doy gracias ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, ten por seguro que el Padre te ha perdonado y te ha reconciliado con Él. Dale gloria, dale las gracias, regocíjate y te pido, vuelve a leer tu palabra, vuelve a pasar tiempo con Dios en oración, vuelve a congregarte. Si no estás yendo a ninguna iglesia y no quieres volver a donde tú estabas yendo, te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center. Como dije anteriormente, ahí estamos en la calle Ensenada número 7, en la colonia Machado. Es muy importante que te apartes de donde estabas últimamente, que te apartes de ahí y vuelvas de lleno a tu comunión, a tu relación personal con Dios. Me regocijo. La palabra de Dios dice que los ángeles en el cielo se regocijan. Y ahora yo me regocijo de saber que tú hiciste esta decisión. Si me lo haces saber, ponme una nota ahí. El Señor te bendiga también. Y ahora les digo a todos, sigamos orando, sigamos confiando en Dios, pero sigamos regocijándonos en el Señor siempre. Y ahora les digo, regocíjense en nuestro Señor Jesucristo hoy y siempre. Dios les siga.